Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Es un placer poder de nuevo estar aquí con ustedes en huamantla.org, en su programa Pláticas Médicas y algo más. Hoy es martes en el que hablamos de la historia de la palabra de Dios, y los jueves pues tratamos de encontrar, ¿verdad?, los secretos y lo que Dios nos está dando a través de sus mensajes en la palabra de Dios. Tratamos de investigar su palabra, ¿verdad?, desde un punto de vista teológico sistémico y todas las ciencias que existen, ¿verdad?, teomética, la teomátrica, que existen para poder hablar sobre la palabra de Dios. Pero en este martes, quiero hacerles un recuento desde que empezamos a hablar de la palabra de Dios, porque ya vamos a entrar en las posteriores semanas, dentro de 1 o 2 semanas, vamos a entrar a lo que es el Segundo Testamento, ¿sí?, que es ya la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, y todo lo que sucedió con sus apóstoles y todo lo que sucedió hasta llegar al Apocalipsis. Pero entonces, miren, antes de empezar a entrar al tema de esta tarde, que es el recuento, ¿verdad?, de cada uno de los temas que les he venido platicando, queremos aquí ponerles una oración, una alabanza a Dios que se titula El escudo, o el escudo que Dios nos da. Es una alabanza muy, muy bonita, una alabanza pues llega mucho a los sentimientos y habla de mucha verdad. Y en este momento que ponemos la alabanza, también es el momento de que todas las personas que nos han hecho favor de hablar por teléfono, que nos han pedido oración para sus enfermos, para sus problemas financieros, para sus problemas de salud, o el problema que tengan, no importa el problema que tengan, acuérdense que Dios es poderoso y para Él no hay pues una pared que lo pueda bloquear, ¿sí? Para Dios todo es posible, siempre y cuando entremos en oración y en contacto y en fe con Él. Esta alabanza que se titula Escudo, vamos a escucharla con detenimiento. En este momento pónganse a orar y póstrense ante el Señor, inclínense y pídanle a Dios por sus problemas, pídanle a Dios salud, pídanle a Dios trabajo, pídanle a Dios que los libre de cualquier persecución, de cualquier situación que estén pasando, ¿verdad? Porque para eso es la alabanza a Dios. Acuérdense que la alabanza es como el incienso que sube hacia Dios nuestro Señor y nos escucha, porque a Él le gusta mucho que le alabemos en canto. Así que vamos a ponerles el tema, el escudo, y regresamos a continuar con el programa. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos
Dios, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz, que no hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. Radio Informativo Huamantla, La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Sí, platicamos, ¿no? Muy bien, ¿verdad que en realidad es hermoso la alabanza a Dios? Este tema, el escudo, llega a las entrañas de nosotros, nos llega a lo más profundo de nuestro ser. Por eso les he dicho a ustedes que en sus casas se pongan a orar. No se peleen, o sea, no se pongan a pelear que porque uno es cristiano y que uno es testigo de Jehová y que uno es católico. Aquí no se trata de pelearnos con nadie, aquí se trata de que entremos, de que busquemos la armonía, la paz, la misericordia, el amor, que entremos a la paz de Dios y que busquemos sobre todo su reino, el reino celestial, espiritual del Señor, para salvar nuestro espíritu y poder en la resurrección venidera poder estar con Él. Imagínense lo maravilloso que sería poder resucitar en su área espiritual y celestial y ver su nueva Jerusalén y poder cantarle y alabarle y verlo de frente. Es muy importante que ustedes en sus casas se pongan a orar, y una forma de orar muy bonita es a través de estas canciones que son alabanzas. Esta canción, el escudo, hasta le saca a uno las lágrimas.
porque en ese momento el Espíritu de Dios está contento, está hasta bailando también Él, está junto con sus ángeles, porque le estamos cantando, le estamos reconociendo su verdad y el por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho. Él tiene un fin primordial, que es concluir el reino de Dios. Ese es el fin primordial de nuestro Padre Celestial, y por eso sacrificó a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces yo quiero de verdad pedirles, porque ya estamos en tiempos próximos de destrucción de la humanidad, porque ya es mucha la maldad, ya todas las profecías se vienen cumpliendo. Tenemos que buscar a Dios. Miren, háganme caso, si no me hacen caso se van a arrepentir. Va a llegar el momento en que se van a arrepentir no haber buscado al Señor. No hay otra cosa más maravillosa y más preciosa que buscarlo, arroparse en sus alas. Yo les iba a platicar a ustedes, hacer un recuento, ¿no?, de los temas que les he venido diciendo, desde el primer tema que me hizo favor el licenciado dueño de esta empresa, que me hizo favor de permitirme, ¿verdad?, y de abrir su corazón para permitirme hablarles a ustedes de Dios y de temas médicos. Pero obviamente la honra es para el Señor, porque no se mueve una pestaña, no se mueve una ceja si Dios no lo quiere. Él es el que trastoca corazones, Él es el que trastoca sentimientos, Él es el que trastoca pensamientos. Y entonces yo quiero agradecer infinitamente a Huamantla.org y al licenciado, a Venecia, a Alejandro, porque de verdad esto no lo estoy haciendo ni para lucirme, ni quedar bien, ni tampoco soy santo, ni tampoco soy pastor, ni tampoco soy perfecto. Sigo teniendo pecados, sigo teniendo problemas, sigo teniendo errores, pero cada vez vamos puliéndonos más y más, porque queremos encontrarnos cara a cara con el Señor, con su Santísimo Espíritu. Pero es de mucha ayuda el que esta empresa nos permita hablar de Dios con ustedes. Acuérdense que empezó nuestro programa empezó hablando del tema de que Dios hace todo lo que existe. Acuérdense que hablamos de la creación, y decía la creación: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz y las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios que existiera un firmamento en medio de las aguas para que separase las aguas de las aguas. Hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, Dios lo llamó cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubran lo seco. Y fue así, y apareció lo seco. Y sucesivamente en la creación, en el Génesis, Dios hizo todo lo que existe, creó al ser humano, creó el Edén. Vino el primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado? Adán y Eva, que desobedecieron un mandamiento de Dios, y por eso hasta la fecha cargamos genéticamente y espiritualmente con ese pecado. Vino el castigo, fueron desterrados del Edén. Luego vino el nacimiento de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, y Caín mata a Abel, y fue el primer asesinato. Y después de ese periodo aumentó la maldad de la gente. Se pobló toda la tierra, hubo mucha maldad, y entonces Dios le habló a un hombre que era el único que se postraba ante el Señor y lo reconocía como tal y seguía sus mandamientos, que era Noé, y le pidió que fabricase una gran arca, ¿sí? ¿Para qué? Para salvarse él, sus familias, sus esposos de sus esposas y los animales que Dios había asignado que se deberían de salvar, ¿sí? Y Dios crea el diluvio, hace que surja un diluvio tremendo en la tierra, que se inunde la tierra, que incluso superó de 7 a 10 metros con mujeres, y se crearon los gigantes, y andaban matando a la gente y todo eso. O sea, son muchas cosas, ¿no? Viene el diluvio, y después del diluvio, sí, viene lo que es la Torre de Babel. Acuérdense que por orgullo, un rey quiso hacer una torre, una gran torre que llega para sentirse a la par de Dios. Entonces Dios destruye la Torre de Babel, destruye a los hombres y los hace que se mezclen en diferentes lenguajes para que se confundan, y así se diseminaron por todos los territorios, ¿sí? En total,
desde la creación de Adán hasta el gran diluvio hubo 1656 años. Durante ese tiempo vivieron muchas personas malas, entre ellos los gigantes. ¿Sí? Acuérdense que en el cielo estaban personas invisibles de espíritu y Satanás y sus ángeles malos. Y en la tierra estuvieron Caín y muchas otras personas malas, entre ellos unos hombres que eran de mucho poder y que eran los gigantes. Pero hubo también gente buena en la tierra, como Abel, Enoc y Noé. ¿Sí? Es importante que vayan ustedes siguiéndole la pista a los programas que les vamos presentando, para que vayan entendiendo el estudio de la palabra de Dios que estamos llevando a cabo. Mis compañeros Alejandra y Venecia ponen algunas imágenes, ahorita van pasando algunas imágenes de Noé y la creación y todo eso, para que ustedes vayan también entendiendo qué fue sucediendo. Yo sé que el diablo es tremendo, y yo sé que a muchos de ustedes los hace incrédulos, y yo sé que les hace no creer o no tomarles el interés pertinente a esta situación, pero créanme, de verdad les digo, que esto es muy importante para la vida y la supervivencia de nuestro espíritu, no de nuestra carne y hueso, de nuestro espíritu, puesto que somos de espíritu. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio el soplo divino, esencia espiritual de Dios, y por eso dijo que los iba a hacer a semejanza de nosotros, o sea, de Él, y vamos a ser hechos a semejanza de Él. Y por eso tenemos sentimientos, y tenemos misericordia, y tenemos amor, y nos enamoramos, y sufrimos cuando no nos aman por igual, o cuando nos hacen daño, o cuando un hijo nos falla, o nosotros también agredimos, y caemos en situaciones, pero tenemos sentimientos, tenemos esencias. Se llaman esencias espirituales de Dios para el hombre, y esas esencias espirituales no las debemos de perder aquí en la tierra, porque es muy fácil perderlas a través del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de las cosas materiales, del dinero, del oro, de la plata. O sea, no quiero decir que el dinero, el ganar buen dinero o tener oro y plata sea malo. No, es bendición de Dios, pero debe de ser ganado lícitamente, sin perjudicar a terceros, y sobre todo usarlo para ayudar al prójimo, y además usarlo para el bien, ¿sí? Para hacer cosas buenas, para ayudar. Miren, lástima que nosotros pues no tenemos dinero, ¿no? Pero créanme que si fuéramos millonarios, ayudaríamos a muchas gentes, pondríamos a lo mejor asilo para ancianos, pondríamos a lo mejor casas, habitación, dormitorio para las migrantes y la gente que está abandonada, los pordioseros, los vagabundos, porque como sea nosotros tenemos comida, y como sea diario comemos, nos vestimos, nos tapamos, tenemos una casa, tenemos un coche, tenemos lo necesario y no sufrimos. Pero hay gente, miren, yo he conocido a través del trabajo que tengo en la policía, gente que de verdad duerme debajo de los puentes, gente que de verdad duerme muy mal, ¿sí? Y esa gente necesita ayuda. Nosotros los hemos podido ayudar pues de muy mínima manera, pero cuánto me gustaría de verdad tener muchísimo dinero y poder crear todo ese tipo de dormitorios para esta gente, para los ancianos, ¿verdad? Poner hospitales que verdaderamente atiendan a los enfermos, porque estar enfermos es muy grave. Nosotros porque estamos sanos, pero imagínense una persona que tiene diabetes, una persona que tiene cáncer, una persona que tiene problemas de salud que lo incapacitan, que lo debilitan, que además yo he conocido gente tan enferma que se quiere morir, no quiere seguir viviendo por el sufrimiento que tiene. El cáncer en ocasiones es muy doloroso y no hay medicamento analgésico que los tranquilice. Entonces imagínense todo lo que tendríamos que hacer con la ayuda de Dios. Pero bueno, Dios dice que todo tiene su tiempo y su momento, y que Él manda a los momentos oportunos y a las gentes oportunas a ayudar. Y Dios sabrá en qué momento estas cosas surjan, ¿sí? Pero lo importante es que por lo menos, si en nuestras casas estamos bien, no le nieguen el plato a una persona, no le nieguen un taco, no le nieguen unos frijolitos con un huevo, o sea, no le nieguen. Si tienes una chamarra viejita, pues dásela, o si le puedes dar una chamarra nueva, pues mejor, dale una chamarra nueva, unos zapatos al que lo necesita. Yo me he encontrado con gente que dice, no le doy porque es un borracho, es un drogadicto y va y lo vende para seguirse drogando. Sí, puede ser que sí, pero ese ya no es problema de ustedes.
Dejen que Dios los trastoque. Que Dios los trastoque a ellos. Y quizás entonces a lo mejor reaccionen y dejen de drogarse y dejen de estar así. Tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque si no nos ayudamos entre nosotros no hay quien, ¿sí? No hay quien. Y a Dios le agrada mucho que nos ayudemos entre nosotros. Bueno, entonces yo les estaba platicando que así fue como hemos ido platicando. Después de esto, después de la Torre de Babel, Dios llama a Abraham, otro gran hombre, totalmente entregado al Señor, pero totalmente entregado, o sea, totalmente entregado. Dios escogió a hombres o a mujeres, pero totalmente entregadas a Dios. Dios le hace la promesa a Abraham. Acuérdense que le dijo, te voy a hacer que de ti nazcan como las arenas del mar, las naciones que vendrán. Y te voy a dar un hijo, aunque tu esposa ya esté anciana, y se lo dio. Son profecías que se cumplieron. Luego Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Acuérdense que Sodoma y Gomorra ya estaba en un total acabose. Sodoma y Gomorra ya no había pensamiento, ni siquiera el mínimo pensamiento para poder estar agradecidos con Dios o arrepentirse por lo menos. Ahí ya era maldad al 100%. Ahí Dios no castiga, Dios destruye. Y Dios tiene todo el derecho de crear o destruir, ¿sí? Porque Él es el creador. ¿Sí? Nunca vamos a estar por arriba del Señor. Ay de aquel que se sienta tan orgulloso, que se sienta tan soberbio y tan autosuficiente, ¿no? Que piense que por Él es todo. Ay de aquel, ¿sí? Porque llegado el momento va a crujir sus dientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es así. Dios es el que da absolutamente todo. Y Dios también destruye lo que ya no funciona, ya no sirve. Y así destruyó Sodoma y Gomorra. Pero también Dios se arrepiente. Dios se arrepiente. Y eso sucedió con Nínive. Nínive iba a ser destruida, pero mandó a Jonás. Después voy a seguir con la historia de Jonás, que se lo traga un gran pez y todo eso, porque Jonás no quería hacer lo que Dios le había mandado, y Dios le dice, lo vas a hacer porque lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Jonás se retrocedió y regresó a Nínive y les avisó y les enseñó de la palabra, y cambiaron y se pusieron en ayuno. Hasta los animales, el rey de Nínive puso en ayuno. Y entonces, como cambiaron, Dios los perdonó. O sea, Dios se arrepiente. O sea, Dios no es el Dios tenebroso o malvado que han querido pintar. Dios no es ese Dios. O sea, pero tiene que corregir cuando la maldad ya es total. Luego, después de esto, viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, el nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Dios prueba a Abraham. Acuérdense que le dijo, toma tu hijo y lo vas a sacrificar en el monte, en la montaña. Pero nada más fue para probar. Dios siempre nos va a tener en prueba. Aunque Él es omnisciente y omnipresente, omnivalente y inverosímil, pero Él quiere ver nuestra reacción, tal y como yo quisiera ver la reacción de un hijo mío. ¿Sí? A lo mejor yo no puedo saber lo que está pensando, pero me puedo dar cuenta de cómo es. Pero sin embargo, yo a veces puedo probar a mi hijo para ver hasta dónde llega, ¿no? Porque es mi creación. Así, en el caso de Dios con nosotros, somos su creación, ¿sí? Somos su creación. Después de esto, viene cuando se manda a escoger una esposa para Isaac. Le escogió a Rebeca, tenía que ser una mujer digna de Isaac, porque Isaac, acuérdense que tuvo mucho, pero mucho que ver en el desenvolvimiento de la historia de Dios. Acuérdense que estamos hablando de la historia de Dios, desde el Génesis hasta el Mesías, hasta que nació el Mesías. Estamos hablando de 1656 años. Todo eso pasó en 1656 años. Después de esto, escogen una esposa para Isaac. Viene el nacimiento de Jacob y Esaú, que eran hijos de Isaac. Acuérdense de Jacob. Jacob también era un hombre que le fue muy agradable a Dios. Y acuérdense que de Jacob sale el pueblo que se va a Israel, el pueblo que se llama Israel, que se van a vivir Jacob y sus 11 hermanos, y que venden a su hermano José, y se van a vivir a Egipto, porque José ahí fue el segundo del faraón, los manda a traer a sus familias, y se hacen después muchísimos israelitas, y se muere el faraón bueno, pero su hijo es un faraón malo, y los pone a esclavizarse, y los tiene esclavizados, y Moisés es asignado por Dios para liberarlos. Ya todo eso se los he ido platicando. A lo mejor yo les pido una disculpa porque a lo mejor no tengo la propiedad o el entendimiento o la palabra correcta para transmitir lo que estoy hablando.
porque les vuelvo a repetir, a lo mejor yo no soy especialista en esto, ni lo voy a hacer, pero Dios así quiere las cosas y Él nos ayudará a que vayamos entendiendo esto. Sí, chequen en sus Biblias. Miren, yo aquí tengo mi Biblia, la Reina Valera, que es la más apropiada o la de mejor traducción. Ahí vayan checando todo lo que les voy diciendo, ahí va saliendo. Porque yo siempre les he dicho que Dios nos va a hacer hablarles en verdad y de corazón. En verdad. Siempre vamos a hablarles con la verdad y con el corazón. Entonces, después de esto viene el nacimiento de Jacob y Esaú. Esaú vende sus derechos, acuérdense que los vende sus derechos a su hermano mayor Jacob. Esaú, vende sus derechos a su hermano menor Jacob. Isaac bendice a Jacob. Jacob huye de Esaú porque pues su hermano se enoja por esto. Lo que pasa es que antiguamente era algo muy grande que el padre bendijese al hijo mayor, ¿sí? Entonces Esaú le valió y vendió su bendición por un plato de lentejas a su hermano Jacob. Isaac bendice a Jacob, Jacob huye de Esaú, y luego viene que Jacob lucha con un ángel de Dios, ¿sí? Después de esto, la reunión de José y sus hermanos, José es echado a un pozo seco, José es llevado a Egipto, José en la casa de Potifar, la mujer de Potifar que quería tener relaciones con José y por eso lo encarcelan a José, y después de 2 años de estar encarcelado, como sabía leer los sueños, le hablan al faraón, porque tuvo los sueños de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y le hablan, le comentan, ¿no?, que hay un hombre que se llama José, que le podía él descifrar los sueños, y así fue, le descifró los sueños, y de ahí fue donde José se volvió el segundo del faraón. José explica los sueños del rey de Egipto, José explica los sueños del rey, José es gobernador de Egipto, los hermanos de José van a Egipto, los hermanos de José vuelven a Egipto. Luego viene la copa de José, acuérdense que José pone a prueba a sus hermanos y le esconde una copa en sus costales cuando iban de regreso a traer a su padre, para ver si todavía seguían siendo pues unas personas que hubiesen cambiado, ¿no? José revela la verdad a sus hermanos. Después de esto, pues se reconcilian, se quedan de alguna manera otra vez juntos, pero ya viviendo junto con el faraón en Egipto, ¿sí? Y José pues en ese tiempo ya era gobernante, ¿sí? Y salva a Egipto, porque el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, no era más que la hambruna que sufrió Egipto en aquel tiempo, pero gracias a los sueños de José que Dios le mandó, logró salvar al pueblo de Egipto de no morir de la hambruna y todos los pueblos de sus alrededores. Y luego viene el sufrimiento de los israelitas en Egipto, cuando muere el faraón papá y queda el faraón hijo, y es malo. Les trastoca su forma de vivir y los tiene viviendo peor que cochinos, ¿no? O sea, y trabajando terriblemente. Y después de esto viene el nacimiento de Moisés. Acuérdense que mandan a matar a todos los niños, pero Moisés es salvado, ¿sí? Y Moisés es salvado por la hija del faraón y criado tanto por la hija del faraón, pero por su madre más que nada y su hermana. Fíjense cómo Dios actuó, porque Moisés iba a ser el libertador y fue el libertador de los israelitas, ¿sí? Después de esto, Moisés tiene comete el error. Pues no es el error, ¿no? Sino que defiende a un israelita suyo que lo están maltratando y mata al egipcio que lo estaba maltratando, y entonces Moisés tiene que huir de Egipto, ¿no? Y se va a la tierra de Madián. Ahí Dios habla con Moisés a través de la zarza y le ordena: tienes que sacar a mi pueblo. Y aunque Moisés se ponía rejego, le dijo Dios: tú vas a sacar a mi pueblo y lo vas a hacer de esto y de esta manera. Le dio poder al bastón que tenía para que con eso pudiera actuar y hacer todo lo pertinente que se tenía que hacer, ¿sí? Y le mandan las 10 plagas a Egipto, y hasta que llega la 10ª plaga es cuando ya es destruido completamente el pueblo de Egipto y los liberan a Israel. Pero ¿qué sucede? Que el faraón pues era orgulloso, era soberbio. Pues les digo que el orgullo y la soberbia es bien peligrosa. Se arrepiente y regresa y jala todo su ejército y va tras los israelitas, y los israelitas y Moisés están a la orilla del Mar Rojo
y Dios abre el mar rojo para que pasen, pero después ahoga a todos los egipcios en el mar rojo, ¿no? Y Dios promete, pues, después de esto, es un milagro muy grande que hizo, ¿no? Y después de esto se van a lo que es al monte Sinaí, ¿sí? En el monte Sinaí Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, pero resulta que entonces el pueblo de Israel pues siempre está renegando, siempre pierde la fe, por eso es que es bien importante no perder la fe, y se rebelan, y cuando Moisés baja, encuentra que están adorando un becerro de oro, y Dios se enoja mucho, y Moisés se enoja mucho, y pues elimina a la gente que dejó de creer en Dios, ¿sí? Dios no quiere gente que no cree en Él, créanmelo, ¿sí? Alimenta a su pueblo en el desierto, anduvo vagando 40 años con el maná y las codornices. Los israelitas llegan al monte Sinaí, viene lo que les digo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y nuevamente, como destruye Moisés las tablas, Dios le da otras tablas nuevas, ¿sí? Y se pasan 40 años se pasan vagando por el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre estaba renegando contra Moisés y contra Aarón. Incluso querían matar a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Porque ellos querían poner sus propios líderes, ¿no? Y ya todo eso se los he ido contando en todos los programas. Por eso los invito a que revisen los otros programas para que vayan viendo la secuencia de lo que les estoy platicando, ¿sí? Después de esto, ya cerca de la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, Dios a través de Moisés manda unos exploradores para que vean, y regresan, pero se dan cuenta que la tierra de Canaán, pues había gigantes, había mucha fruta, muchas verduras, había muchas cosechas, había mucha prosperidad, pero era un pueblo o un país que adoraba a dioses falsos, ¿sí? Pero ahí era la tierra que Dios le había prometido a los israelitas, la que hasta la fecha es, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Dios se enoja mucho y no los deja entrar más que a los jóvenes, ¿sí? Y 2 ayudantes de Moisés. A mismo Moisés no lo dejó entrar, porque acuérdense que Moisés cometió algunos errores, entre ellos cuando Dios le dio el poder de sacar piedra de un agua, no le rindió honra al Señor, que por él había sido, sino que había sido él y su hermano Aarón. Pues ¿cuándo, no? Entonces, además, independientemente de eso, ahí no es que castigue a Moisés en sí, sino que nos pone ejemplo para las generaciones futuras de que debemos de obedecer y honrar a Dios. Ese es el detalle. Después de esto, acuérdense que les dije que abren Dios para el río Éufrates para que puedan atravesar. Los israelitas se encuentran con Jericó. Jericó es derrumbada sus murallas y solo queda una torre en la que cuelga un lazo de color rojo, señal de que solamente se debe de salvar a esa familia que les había ayudado, a los que había mandado, ¿verdad? Habían mandado a explorar Jericó y saber qué había pasado. Viene la muerte de Moisés, ¿sí? Y Josué manda a los espías que les digo a Jericó, ¿sí? Y se encuentran con Rahab, que era una mujer que era una prostituta, se dedicaba a la prostitución, pero más sin embargo creía en Dios. Ahí hay otra enseñanza. No importa el pecado que tengas. Aquí no estamos para juzgar a nadie, el único que juzga es Dios. Podemos tener millones de pecados, miles de pecados, ¿sí? Pero Dios transforma. Y cuando Dios transforma, porque hurga el corazón, todo lo hace nuevo. Y el secreto es no volver a seguir pecando, ¿no? Irnos puliendo, irnos limpiando. Y Rahab hizo eso y los ayudó, ¿sí? Y es así como pudieron ellos entrar a explorar Jericó. Y después Dios le ordena a Josué que gire 7 veces alrededor de Jericó y a la 7ª vez griten muy fuerte y suenen sus cuernos y caerán los muros como explotados. Y así fue. Así cayeron los muros de Jericó y entonces ya pudieron ellos entrar a la conquista de Jericó. Después viene la historia de Débora y Barak, 2 mujeres, de Débora sobre todo, ¿no? Que era una mujer también muy importante en la historia bíblica. ¿Sí? Viene la muerte de Sisara, la historia de Gedeón, viene la historia de que solo 300 hombres iban a luchar contra el ataque que iban a sufrir, y Dios había escogido esos 300 hombres para que atacaran. Acuérdense que les he platicado de esas guerras, ¿sí?
Viene luego la historia de Sansón, también les platiqué la historia de Sansón, un profeta que también se dedicó a Dios, pero desgraciadamente se perdió y sufrió las consecuencias, ¿no? Dios le daba poder a él, pero a través del... Debemos escoger siempre una buena mujer. Hay un ejemplo ahí el ejemplo es que debemos de fijarnos en qué mujer debemos de escoger, ¿sí? Porque a veces una mujer que no es buena o que tiene malos sentimientos nos lleva a más perdición. Entonces debemos de buscar a alguien que realmente nos pueda ayudar a salir adelante, sobre todo una mujer cristiana, ¿no? Luego viene el casamiento de Sansón y Dalila, la muerte de Sansón. Acuérdense que les platiqué que le sacaron los ojos, pero que logró tumbar las torres que sostenían ese gran salón, y ahí murieron todos aquellos que pues lo estaban atacando y atacaban al pueblo de Israel. Luego viene Noemí, Orfa y Ruth, otras mujeres que también adoraron mucho a Dios. Ruth va a recoger espigas, y Ruth es bisabuela del rey David. Acuérdense que después les platiqué de David, la historia de David. Luego viene la historia de Ana y Elcana, la historia de Penina, que se burla de Ana porque no podía tener hijos. Ana le pide a Dios un hijo y Dios se lo concede. Viene el nacimiento de Samuel, que es el hijo de Ana. Eso es muy importante porque Samuel fue un gran profeta muy querido por Dios. Ana dedica a su hijo Samuel al Señor, y Samuel es entregado a Dios, y Dios lo llama a Samuel. Samuel unge a Saúl. Acuérdense que les platiqué del primer rey que era Saúl, aunque después, antes existió otro rey, pero así que el que más hacen enfoque es en Saúl. Saúl es rey de Israel. David es ungido, David y Saúl. Goliat desafía a los israelitas, David en el campamento de Saúl. David mata a Goliat. La envidia de Saúl, acuérdense que lo anduvo persiguiendo. Luego viene David y Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl, que se querían mucho entre ellos, entre David y Jonathan. Jonathan ayuda a David. David le perdona la vida a Saúl. David derrota a los amalecitas. Saúl y sus hijos mueren en la guerra. David, rey de todo el país. David lleva el arca a Jerusalén. Y luego viene la historia de David y Betsabé. Acuérdense que les conté que David cometió el error de enamorarse de una mujer, de su coronel o su segundo, y no solo se enamoró y cometió adulterio, sino que además lo mató. O sea, son pecados muy graves. Mas, sin embargo, Dios, ¿por qué lo perdonó? Porque David realmente amaba a Betsabé. O sea, el amor mata el pecado, ¿eh? Eso créanlo, el amor mata el pecado, pero tiene que ser amor de a de veras. Y por eso, como David se arrepintió y se arrodilló y se postró ante el Señor y le pidió perdón y todo, pues el Señor lo perdonó, mas sin embargo no se libró de las consecuencias del pecado, porque el pecado siempre va a traer consecuencias. Luego viene Natán, que reprende a David. Salomón le pide a Dios sabiduría. Acuérdense que les platiqué, Salomón es hijo de David y lo único que pidió fue sabiduría. Salomón es un juez muy sabio y Salomón construye el templo. Y luego viene la reina de Saba, que visita a Salomón, ¿sí? Y luego viene la situación de que Dios es Dios de Israel o Baal. O sea, Baal era un dios que adoraban los no israelitas, y era un dios como, pues vaya, de madera, de piedra, o sea, no son cosas vivas, son simplemente imágenes, no tienen vida, no oyen, no sienten, no te escuchan, no nada. O sea, por eso es que Dios dice, no adorarás imagen tallada, ni a imagen de semejanza, ni del cielo, ni de la tierra, ni del mar, ni de las profundidades. Es directo, a Dios es directo. Ya les he dicho también cómo se debe adorar al Señor, ¿sí? Luego, después de esto, hasta ahí me quedé yo. Hasta ahí me quedé en la historia esa, hasta ahí me quedé, y después pues ya vamos a continuar hablando de Elías, la historia de Elías, un gran profeta que fue llevado vivo al cielo. Entonces yo es lo que les quiero comentar. Hasta aquí vamos en el tema de la historia de Dios. Entonces es muy importante que analicen cada uno de los programas que han ido pasando para que los vayan viendo. Síganme hablando al teléfono al 247-47-160-75 para sus dudas o alguna sugerencia o alguna crítica. No importa que esta sea mala, no me interesa. Al contrario, las críticas buenas a mí me ayudan. O sea, créanme que no hay problema, ¿sí? Pero sigan cada uno de los programas que se han ido transmitiendo a través de guamantla.org para que vayan entendiendo la palabra de Dios. La única finalidad de nosotros es transmitir la palabra de Dios para que lo conozcan. Sí, y cambien su manera de ser, se dediquen a Dios y salven su espíritu. Nada más, no hay otra situación, ni mucho menos, no estamos peleados ni con
ninguna religión, ninguna secta, ningún templo, ni nada. O sea, acuérdense que ya les he dicho que nosotros no somos ningún tipo de iglesia, ni secta, ni religión. Nosotros somos una familia de Cristo, que buscamos el reino de Dios para salvar nuestro espíritu y estar con Él. Entonces, eso va a ser, ese es en cuanto al tema de la historia de Dios de este martes. Y ahora vamos a entrar rápidamente, porque siempre se me va el tiempo, ¿verdad? Ya es tarde. Vamos a hablar rápidamente de los tumores de los testículos, y van a cambiar, mi compañera Venecia va a hacer favor de cambiar la imagen para que vayan viendo lo que estamos hablando. Miren, los tumores de los testículos es algo muy peligroso, ¿sí? Es algo muy, sobre todo es peligroso porque el cáncer de testículo acaba rápidamente con el paciente. Es mucho más rápido que el cáncer de endometrio, ¿sí? O uterino. Cuando a un hombre le pega cáncer de testículo, es bien peligroso. ¿Cuáles son las causas por las cuales podemos tener cáncer de testículo? Bueno, puede ser genética, ¿sí? Que es lo más común. Pero también se ha visto que puede haber causas de tipo por golpes. ¿Sí? ¿Cuántas veces jugando futbolito o nos peleamos con alguien o sin querer nos llegamos a golpear en un testículo? Y el tejido testicular es muy fácil que se transforme para desarrollar cáncer de testículo. Y avanza rapidísimo, ¿sí? Entonces es importante ahora sí que cuidar nuestros testículos, porque la verdad sí es peligroso, ¿verdad? Un golpe o cualquier situación ahí que nos pueda comprometer y provocarnos un tumor. Los más comunes son los tumores germinales, los seminomas embrionarios, que incluyen embrioma, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratocarcinoma y el teratoma del adulto, y las gonadoblastomas intersexuales. Los tumores no germinales incluyen el de células intersticiales y el de las células de Sortilli, y los que se originan en el estroma. Rara vez los testículos pueden afectarse por linfomas, leucemias, plasmacitomas y carcinoma metastásico. Entonces, en todo esto que les digo, obviamente a lo mejor les suena un poco extraño. Yo siempre les he dicho que yo voy a tratar de hablarles en una terminación normal, no tan médica, para que me puedan entender. En términos generales, el cáncer de testículo es muy peligroso. Es muy peligroso y se desarrolla muy rápido. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Bueno, es típico el crecimiento indoloro en los testículos de un tumorcito. ¿Sí? El testículo crecido puede producir dolor inguinal punzante con tracción. ¿Sí? El tumor suele ser simétrico y duro, y la presión no produce el dolor testicular típico. O sea, si usted se presiona un testículo, le va a doler mucho. Pero si usted tiene una masa tumoral en el testículo y se la presiona y no hay dolor, cuidado, puede ser ya cáncer de testículo, ¿sí? Rara vez están fijos a la piel del escroto, ¿sí? Puede haber ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? Que crece un poco los pechos, ¿sí? Es posible que haya virilización en preadolescentes con tumores de células de Leydig, y puede haber hidrocele también, o sea, que significa acumulación de líquidos entre el testículo y el escroto. Por lo general dan metástasis a ganglios linfáticos regionales y de ahí a los mediastínicos y supraclaviculares, ¿sí? Los pulmonares, el hígado y en ocasiones los renales. Incluso, eso se desarrolla muy rápido. El cáncer testicular y da metástasis a estos órganos. Los datos de laboratorio. En el coriocarcinoma puede haber gonadotrofinas con concentraciones elevadas en orina y en la sangre, y las pruebas van a salir positivas, ¿sí? A las pruebas a cáncer testicular. La prueba de elección para el diagnóstico y la valoración en la vigilancia es la radioinmunovaloración de la unidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? En los tumores de las células de Leydig son normales o bajos los 17 cetoesteroides urinarios. Los tumores de células de Sertoli o de Leydig pueden elaborar estrógenos, o sea, puede ser que en algún hombre, al hacerle pruebas estrogénicas o hormonales, tenga elevados los estrógenos, y no es normal esto en los hombres. Otra prueba es la de la alfa-fetoproteína, que es un marcador de tumor útil para el diagnóstico y valoración del tamaño del tumor.
¿sí? Sobre todo en teratocarcinomas y carcinomas embrionarios que derivan del saco vitelino primitivo extraembrionario. Luego de esto, pues también tenemos el ultrasonido, las radiografías, ¿verdad? La linfangiografía revelará crecimiento de los ganglios linfáticos, ¿sí? La linfangiografía, que es un análisis radiológico de los sistemas, de los ganglios linfáticos, y pueden estar crecidos. Entonces es muy importante, ¿sí? Es muy importante que si usted tiene un pequeño tumorcito o chipotito en el testículo y no le duele a la palpación y está duro, inmediatamente podemos hablar de que estamos tratando de un problema de cáncer testicular. Tratamiento no hay más que uno: extirpar el testículo que tenemos alterado o que está lastimado. Muy bien, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Y pues les recuerdo nuestro teléfono 247-47-160-75 para cualquier duda que quieran hacernos. Y les recomiendo que tomen su palabra de Dios y se pongan a estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho en sus familias. Y bueno, les deseo que descansen de verdad, descansen en compañía del maravilloso y poderosísimo, porque es muy poderoso, el poderosísimo Espíritu de nuestro Señor Jehová y de su Hijo Jesucristo. Encomiéndense a Él y verán que van a tener hasta un sueño agradable, reconfortante, y van a amanecer mucho mejor. Gracias a Venecia, a Alejandro, al licenciado, y gracias a ustedes que me hacen favor de seguir en este programa. Nos vemos el jueves que viene. Gracias y buenas noches. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizados. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellano.